Gracias, Presidenta. Un saludo para usted, para los colegas, señor Ministro, señor Viceministro, personas que nos acompañan. Yo quiero empezar saludando a los congresistas que están participando en la mesa de negociación en el Ministerio de Educación, que fueron invitados como veedores y han terminado siendo garantes de una conversación entre los profesores y entre el Ministerio de forma separada por una lista bastante extraña y confusa. Quiero saludar también parcialmente al ministro Basombrío en esta oportunidad, porque ha sido bastante enfático en decir que los profesores no son terroristas en esta mesa, pero le pediría que lo haga con los maestros en la calle, a los maestros a los que se les ha reprimido y a los cuales hay que pedirles disculpas, porque así lo niegue, definitivamente, hasta el presidente de la República ha mencionado que son terroristas en su mayoría o liderados por terroristas. El Perú tiene dos problemas fundamentales. El primero de ellos, que es fundamental para resolverlo, es que el Estado está lejos del país. Entonces tenemos un Estado que no conoce el país por muchos años, tenemos un Estado que no está mirando al país y que la clase política que lo ha gobernado, al menos los últimos 25 años, tiene los problemas resueltos. Tiene el problema de educación resuelto porque sus hijos se educan seguramente en algún lugar aquí en el Perú o en el extranjero, o porque los sistemas de salud los asisten y no están viendo que en realidad son problemas fundamentales que no están resueltos en el resto del país. Valdría la pena mirar un poco hacia ese lado. En este contexto de este desconocimiento del país, resulta que tenemos un servicio de inteligencia nacional que más parece una biblioteca, muy bien documentado, pero sin embargo no se ve ninguna acción. Y eso me preocupa bastante porque en realidad un servicio de inteligencia tiene que ser un servicio del país para poder enfrentar estos problemas. Y si nosotros recordamos, en noviembre del año pasado, la congresista Schaeffer, al ministro Saavedra le dijo que había 253 terroristas, Movadef, dentro del magisterio y que tenía que hacer algo. Noviembre del año pasado. Si vemos la capacidad de varios de los ministros para resolver algunos problemas, especialmente la ministra de Educación, en realidad poco tino, poco tacto, falta de diálogo, un proceso de negociación errático en el que finalmente terminan con la última instancia poniéndole en medio de la luz. Me refiero al presidente de la República sentado, que es la última instancia que deberían tener en cualquier negociación, sentado. O sea, una estrategia bastante compleja, ¿no? Y con, obviamente, palabras desafortunadas del presidente con relación a la huelga de Cusco, del propio ministro así lo niegue, etcétera, que finalmente terminamos un problema muy serio con una lista en la cual hay 30 personas, el señor del Castillo había mencionado 5, que garantiza que no son de Movadef, el compañero Ochoa de igual manera, yo puedo garantizar a la persona de Arequipa y a una persona de Piura, una del Partido Socialista y otra de Patria Roja, que también están en la lista por sabe qué razones. Entonces, cuestiones bastante complejas. Es la extrema desigualdad en la que está el país. Y obviamente la desigualdad genera protesta social. Y un afán exacerbado por salir de la pobreza, que finalmente termina con corrupción, delincuencia agravada, etcétera, que no vamos a discutir aquí, y que aquí está desencadenando en un serio problema que es la vuelta a los grupos subversivos, al terrorismo, al país. Escucho que el ministro nos dice que como una de las soluciones vamos a hacer una ley para que ustedes la aprueben, pero yo no veo un contexto general, no veo una integralidad a la hora de accionar del Ejecutivo y obviamente de todas las fuerzas políticas del Congreso y otras instituciones para poder abordar un problema que es un problema integral. No estamos en un problema simplemente de violencia, sino estamos en un problema muy, muy serio con un grupo subversivo que está, por lo que hemos visto, está calando no solamente en el magisterio, sino en amplios sectores del país por medio de la protesta. Obviamente la protesta es un caldo de cultivo en el país donde existe desigualdad y donde existe un Estado que no atiende debidamente a sus ciudadanos. Entonces allí hay un problema muy serio que no estoy viendo en este momento. Más policías, más patrulleros, más pertrechos, no creo que sean la solución, sino una acción más integral para poder resolver. Y esto definitivamente es porque el Estado tiene que acercarse y tratar por lo menos de entender qué es lo que pasa en el país y empezar a reducir la brecha, no solamente salarial, sino la brecha social y económica que existe en el país. Para terminar, por favor, congresista. Ya, gracias, Presidenta. Tengo algunas preguntas que quiero hacerle al
doctor Basombrío. Bueno, la primera es, dígame si existe un sistema planificado para enfrentar a Sendero Luminoso y todo lo que significa, en el entender de que hay una suerte de infiltración dentro de no solamente el gremio magisterial o los gremios magisteriales, sino en varios otros grupos organizados en el país, y creo que debería existir un plan para esto. Ahora, la otra pregunta, ¿por qué la información llega tan tarde? Estamos en medio de una mesa de negociación y en este momento la mesa de negociación en el ministerio ha pedido una tregua hasta las 5 de la tarde en espera de qué es lo que ocurre en esta reunión. Entonces, no sé si estrategia, falta de tino, falta de cálculo político, no sé. O sea, una cuestión bastante confusa que puede terminar en un desastre finalmente, ¿no? Entonces hay una preocupación mayor allí por este accionar tan errático. Se han tomado acciones, la tercera pregunta, se han tomado acciones para implementar la ley 29998 en la cual se evita que los senderistas o los subversivos estén en educación. Y bueno, y la última pregunta es, ¿qué van a hacer con el servicio de inteligencia? Porque en realidad nos han mostrado un panorama bastante complejo, pero muchas de las acusaciones resultan que no son pruebas fehacientes sobre determinados personajes, y yo creo que allí hay un problema muy serio de seguimiento. Máxime que si sabemos que hace muchos años los grupos subversivos están en reorganización, y obviamente no es cuestión de echarle la culpa al gobierno anterior, sino asumir inacciones que no se están realizando. Gracias. Gracias.